Amén, amados hermanos. Vamos a ir al segundo libro de los Reyes, segundo de Reyes, hermanos, capítulo 6. Vamos a leer un poquito. Ya saben que a mí me gusta leer un poquito, hermanos, pero lo hacemos, hermanos, con la única intención de saber el contexto, de saber el fondo de la historia bíblica y que sea para nosotros un tiempo, hermanos, de tomar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Mientras más conozcamos del Señor, hermanos, de verdad, menos probable es que Satanás nos engañe. Mientras más estamos tomando la palabra, hermanos, es más fácil que nuestro pensamiento y nuestro corazón cambie, porque estamos siendo expuestos a la voz de Dios. Y por supuesto que Dios nos da su guía, hermanos, cada que nosotros tomamos la palabra, cada que escuchamos el mensaje del púlpito, cada que nosotros leemos, hermanos, la palabra, Dios está hablando a su pueblo y por supuesto que ahí está la dirección de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a leer, hermanos, el capítulo 6, desde el versículo 8, hermanos, en adelante, ¿sí? Bien, dice así la palabra de Dios, hermanos. Dice así en el nombre de Jesús. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. ¿Ok, hermanos? Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, hermanos. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, hermanos. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Vea la parte final, hermanos. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Amado Señor,
En esta hora, Padre, en tu presencia, Señor, pedimos humildemente que nos guíes, Señor, a través de tu palabra. Que seas tú hablando a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga, Señor, ver tu voluntad. Que sea tu voz, Señor, con claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender tu palabra, para entender la dirección para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando este mensaje y llevándolo, Señor, a nuestro corazón, para saber, Señor, quién eres tú, cuán potentes son tus obras, cuán grande es tu plan, Señor, y cómo nosotros, por tu misericordia, estamos incluidos en él. Ayúdanos, Señor, a ver tus maravillas y a entender que tú has hecho cada cosa, Señor, con un propósito específico. Permítenos, Señor, en esta hora recibir, Señor, tu dirección, recibir tu consejo, recibir, Padre, lo que tú deseas que haya en nuestras vidas. Óbralo, Señor, en nuestras mentes, corazones. Óbralo, Señor, para que sea una palabra que cual semilla sea sembrada en nosotros, buena tierra, fértil, y que a su tiempo, Señor, dé fruto. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús estés tú hablando a nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre, en ese precioso nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, esta historia fue un poco larguita, hermanos, pero es interesante, hermanos, porque nos va a mostrar, hermanos, que el pueblo de Dios, hermanos, no tiene siquiera necesidad, hermanos, de pelear. Hay un Dios que pelea por él. Hay un Dios que sale delante de él y pelea sus batallas. Cuando el pueblo está con Dios, hermanos, cuando el pueblo está, hermanos, delante de Dios sirviéndole, Dios se encarga de sus enemigos. Dios se encarga de vencer a aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios. Y este, hermanos, es el caso de lo que ocurrió aquí con el ejército sirio en la tierra de Dotán. A esto, hermanos, se le conoce como el movimiento de Dotán. Lo voy a poner acá arriba, hermanos. Vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos. El versículo 8 nos va a dar el contexto. Había guerra, hermanos, de Siria contra Israel. Y el rey estaba diciendo, yo voy a poner mi campamento en tal parte, y así, hermanos. Él estaba haciendo su estrategia militar, ¿sí? Sin embargo, Dios le revelaba esto al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo iba con el rey de Israel y le decía, ten cuidado porque los sirios están poniendo su campamento en tal lugar. Y entonces el rey de Israel tenía cuidado, hermanos, de no pasar por ahí, para no ser confrontado, para que no lo mataran, hermanos. Y fue tanto, hermanos, el cuidado de Dios para el rey de Israel, que el rey de Siria pensó que había un espía, hermanos. Pensó que había alguien ahí de entre sus consejeros que le estuviera declarando esas cosas, la estrategia al rey de Israel. Y entonces el rey de Siria dice, ya díganme, ¿quién de ustedes está con el rey de Israel? Porque lo que nosotros hablamos aquí, en nuestro cuarto de guerra, en nuestra estrategia militar, alguien va y se lo dice al rey de Israel y no está funcionando esto que hacemos. Pero uno de sus siervos le dijo, no, Señor. Lo que pasa es que el profeta Eliseo, que está en Israel, él le declara todas estas cosas a su rey. Lo que tú dices en tu cámara más secreta, lo que tú dices así, bajita la voz, en corto con tus siervos, Dios se lo declara a él. Y él va y se lo dice al rey de Israel. Por eso no está funcionando esto que hacemos. Y entonces el rey de Siria, hermanos, manda un ejército a Dotán, porque le dijeron que el profeta está ahí en Dotán. Y él dijo, yo voy a mandar ejército ahí para que lo agarren, para que lo arresten. Él se quería deshacer del profeta Eliseo para poder incursionar militarmente en Israel, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Este es el contexto, hermanos, de este mensaje, hermanos. Hay guerra. El pueblo de Israel, hermanos, está situado geográficamente de lo que hoy, hermanos, es Medio Oriente, conocemos como Medio Oriente, y en la parte norte, hermanos, tenemos actualmente al país de Siria, Líbano y Siria. Antiguamente eso era el imperio de Siria, hermanos. Y eso, hermanos, ese país poderoso, hermanos, estaba buscando invadir Israel. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente, hermanos.
Mientras el rey de Siria quería meterse con su ejército a Israel y conquistarlo, Dios tenía de su parte un profeta que le declaraba, hermanos, cada movimiento al rey de Israel. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Y entonces, hermanos, le mandan ejército, le mandan guerreros, le mandan gente con caballos, le mandan carros de guerra, hermanos, y sitian la ciudad de Dotán. ¿Sí? Dice el versículo 14: entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Sí? Ellos no querían dejar escapar al profeta Eliseo. Ellos querían estar ahí para atraparlo, hermanos, y deshacerse de él. Y lo hicieron de noche, hermanos. Lo hicieron de la manera más oculta que se podía. Y en la mañana, hermanos, el siervo, el criado del profeta, se levantó, hermanos, y vio que la ciudad estaba sitiada, hermanos. Imagínense, hermanos, que ustedes salgan en la mañana un día cualquiera. Se levantan, abren su ventana o abren su puerta y resulta que afuera, hermanos, hay un ejército enemigo que está rodeando la casa, o que está rodeando nuestra iglesia, o que está rodeando la ciudad, hermanos. Imagínense esa sorpresa. Es un ejército que no viene en son de paz. Es un ejército, hermanos, que viene, hermanos, con un propósito, y es conquistar esa tierra, y es deshacerse del profeta Eliseo para que no le estorbe. Cuando el profeta Eliseo, hermanos, ora a Dios y le dice a su criado: no temas porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos, hermanos. Es ahí cuando entendemos el poder de nuestro Dios. Es ahí cuando entendemos lo sobrenatural de nuestro Dios. Es ahí, hermanos, donde nosotros podemos ver que Dios, hermanos, es soberano, está en control y puede más. Puede más, hermanos, que cualquier cosa. Y a veces en nuestras vidas, hermanos, nosotros no tenemos un ejército ahí que está sitiándonos, pero tenemos situaciones, hermanos, que están rodeando nuestra vida, que están agobiando nuestro corazón. Situaciones, hermanos, que nos estremecen, porque la expresión del criado fue esta: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Una expresión, hermanos, de desesperación, una expresión de angustia. Y en ocasiones, hermanos, nuestras vidas, hermanos, presentan estas situaciones. Tenemos situaciones, hermanos, donde nos sentimos acorralados, donde nos sentimos, hermanos, oprimidos por alguna situación, algún problema, algún conflicto, una tribulación, una enfermedad, algo que esté sucediendo, hermanos. Y puede, hermanos, que nuestra humanidad seamos estremecidos como este criado lo fue, hermanos. Sin embargo, hermanos, recordemos esto: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es más fuerte el Señor que el que está en el mundo, hermanos. Somos más que vencedores por la obra de Cristo, hermanos. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que recordar. Dios permitió, hermanos, que el profeta Eliseo le dijera a su criado: no temas, no temas, no temas. Y cuando ora él, le dice lo siguiente. Fíjense cómo ora el profeta Eliseo. Versículo 17, hermanos, vamos a la cita. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Le dice así, hermanos: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Ok? Esa es la oración. Es una oración muy sencilla. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Hasta es como un poco obvio, ¿no, hermanos? Que abra sus ojos para que vea. Pero esto es muy profundo realmente. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos un sentido espiritual, hermanos, de las cosas. Quiere, hermanos, que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales para comprender el Evangelio, hermanos. Para comprender, hermanos, los designios de Dios, su soberanía, y que nuestras vidas están guardadas en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que tu vista, hermanos, no esté en el ejército que está sitiando la ciudad, sino para que tú veas que de parte de Dios tienes todo el respaldo, hermanos. Amén. A veces, hermanos, nosotros
nos cegamos. A veces nosotros nos apartamos, hermanos, de ver la voluntad de Dios. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que recapacitar, hermanos. Y esta es nuestra oración hoy, hermanos. Te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos para que veamos. Te rogamos que abras nuestros ojos para que nos demos cuenta que tú estás con nosotros. Que por más cosas que haya o que se levanten en contra nuestra, tú tienes un respaldo más fuerte que obra a nuestro favor. Amén, hermanos. Vean esto entonces, hermanos. Dice ahí el mismo versículo 17. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que en el monte estaba lleno, hermanos, de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando Dios permite que el criado de Eliseo vea lo que está realmente moviéndose en el ambiente espiritual, él alcanza a ver un gran ejército, hermanos, de gente de a caballo y de carros de fuego que están con el profeta. Y esto, hermanos, es lo que nosotros debemos de ver. Vino un ejército enemigo, vino un ejército para rodear, sitiar, conquistar la ciudad, deshacerse del profeta, pero había un ejército de parte de Dios que estaba del lado del profeta y que era más grande y que era más poderoso, hermanos. De modo, hermanos, que lo que ocurrió aquí, hermanos, es que el criado de Eliseo pudo ver la salvación, hermanos. Hay un peligro inminente, hay una amenaza que está ahí. Hay alguien que quiere destruir la ciudad, hay alguien que quiere matar al profeta. Pero de parte de Dios hay un poder superior. De parte de Dios hay algo, hermanos, que trae, hermanos, la neutralización, el apagamiento, la frustración, el cortar, el quebrantar, hermanos, lo que se ha levantado contra el siervo de Dios, hermanos. No sé si me está entendiendo, hermanos. Dios quiere que veamos, hermanos, que Él está con nosotros y que su salvación está de nuestro lado, hermanos, para que todo aquello que se levanta y que puede estar afligiendo nuestras vidas, hermanos, sea quebrantada. Sencillamente sea quebrantada porque Dios es más poderoso que cualquier cosa que venga contra nuestras vidas. Y aquí el criado de Eliseo vio la salvación porque veía enfrente un ejército grande, un ejército numeroso de caballos y de carros. Pero cuando Dios abrió sus ojos espirituales, vio que había otro ejército del lado del profeta, hermanos. Y entonces lo siguiente, hermanos, es que el profeta oró y Dios ahora hiere con ceguera al ejército enemigo. Y sencillamente, hermanos, ni siquiera hubo una pelea. Dios, que es más grande, hermanos, venció al enemigo sin necesidad de pelear. Esa es la salvación, hermanos. Esa es la salvación porque ni a ti ni a mí, hermanos, nos costó ir a la cruz. Ni a ti ni a mí nos costó sentir esos clavos, derramar nuestra sangre. Alguien lo hizo por nosotros. Y Cristo, hermanos, Cristo es la salvación de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Amén. Entonces le voy a anotar esto aquí, hermanos. Abrir nuestros ojos espirituales. ¿Para qué, hermanos? Veamos, hermanos, con ojos espirituales lo que está obrando Dios. Y lo que está obrando Dios, hermanos, es la salvación de nuestras almas. Todo el tiempo, la palabra dice que Satanás anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? La palabra de Dios, el mismo Señor Jesús dijo que Satanás va a buscar, hermanos, engañar, si le fuera posible, a uno de los escogidos. O sea, no es que Satanás pueda engañar a los escogidos, más bien que si le fuera posible, él lo haría, hermanos. Pero Dios no lo permite, hermanos. Pero el trabajo de Satanás es verdaderamente estorbar, es verdaderamente perder a la gente, hermanos. Y Satanás, hermanos, obra estas amenazas. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Qué nos dice la palabra, hermanos, por medio del apóstol Pablo en la carta a los Efesios,
capítulo 6, acerca de la armadura de Dios, dice, hermanos, que nosotros tomemos, hermanos, el escudo de la fe con el que podamos apagar los dardos de fuego del enemigo, hermanos. ¿Dónde está eso? Efesios 6, hermanos. Y si no me equivoco es el versículo 18, pero vamos a corroborarlo aquí en la Biblia, hermanos, en la palabra, y vamos a ver lo que dice. No, no es el 18, hermanos. Efesios 6, 16, hermanos. ¿Cómo es, hermanos, entonces que nosotros libramos esta batalla, hermanos? No es una batalla que nosotros entremos a pelear, hermanos, en nuestras fuerzas, entremos a pelear físicamente, porque nuestra batalla, hermanos, bien dice este pasaje, que no es contra carne y sangre, no es contra las personas, hermanos, sino contra potestades, contra espíritus, hermanos, contra esos seres espirituales, hermanos, que son seres de tinieblas, hermanos. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es una lucha espiritual, hermanos. Pero el versículo 16 nos ayuda a entender, hermanos, cómo es esto. Dice que nosotros tomemos el escudo de la fe, con el que vamos a poder apagar los dardos de fuego del maligno, hermanos. Anteriormente, hermanos, en la antigüedad, los ejércitos, hermanos, que llegaban a invadir o que llegaban a confrontar alguna ciudad fortificada, lo que hacían, hermanos, era buscar incendiar la puerta, para, una vez quemada la puerta, pudiera entrar el ejército, o incendiar las torres que había ahí. ¿Y cómo lo buscaban hacer? Con flechas, hermanos. Desde la distancia mandaban esas flechas con fuego para incendiar, hermanos, para causar el mayor daño posible y entonces tomar esa ciudad, hermanos. Y es lo que el enemigo quiere hacer, hermanos. Anda mandando dardos de fuego, como esas flechas, hermanos, para incendiar tu vida, para consumirla, para llevarla a la ruina, hermanos. Pero aquí dice la palabra, hermanos, que nosotros tomemos el escudo de la fe y con eso se van a apagar los dardos de fuego del maligno, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Vean, hermanos. Dios quiere que abramos nuestros ojos espirituales para ver su salvación, lo que Dios está obrando con poder en nuestras vidas. Y por supuesto que hay amenazas, hermanos. Amenazas que Satanás obra, que está planeando, que está, hermanos, de verdad, caminando día y noche. Él no descansa, Él no está jugando, hermanos. Pero la palabra nos dice eso. Tomen el escudo de la fe. Porque esto que Satanás quiere hacer, se va a pagar solo con su fe. Es decir, hermanos, que nuestra fe, hermanos, es lo que hace contender contra esos dardos de fuego. Es lo que lo detiene, hermanos. Es lo que lo apaga. Pero nuestra fe, ¿en qué? O más bien dicho, ¿en quién, hermanos? Nuestra fe, hermanos. Nuestra fe en la obra de Cristo, hermanos. Por eso, hermanos, hace un rato les decía que no hay nada semejante a esa declaración que hizo nuestro Señor Jesús. Consumado es. Si nosotros tenemos fe en lo que Jesús obró en esa cruz, hermanos, sabemos entonces que tenemos una victoria. Consumado es, hermanos. Consumado es. Y no hay nada que pueda cambiar el enemigo en esto, hermanos. Por más que se esfuerce Satanás, hermanos, Jesús ya venció. Y es lo que nosotros debemos de tomar. Nuestro escudo de la fe debe de estar cimentado, hermanos, en la obra de Cristo. Ya fue todo consumado, hermanos. Ya fue todo consumado. De modo que cuando vengan esas situaciones, cuando vengan esos problemas, cuando estemos, hermanos, ante alguna prueba, recordemos que Satanás quiere mandar esos dardos de fuego, pero solamente recordando que ya todo ha sido consumado por Cristo, eso se va a apagar, eso se va a detener, no va a tener el efecto que Él espera.
Pero esto, hermanos, solamente es posible si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales para ver la salvación de Dios, hermanos. ¿Se entiende, hermanos, la palabra? La salvación de Dios ya está dada por la obra de Cristo. Consumado es, hermanos. Consumado es. Y entonces por eso el profeta estaba confiado. No importa cuántos se levanten contra nosotros. Dios está con nosotros. El mismo David, hermanos. El Salmo 27. Acompáñame a leer el Salmo 27, hermanos, por favor. Cuando ya lo tengamos, dice un amén, hermanos, por favor. Amén, amén. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, hermanos. Hermanos, definitivamente, hermanos, no crean que son palabras que se le ocurrieron a David. Son palabras que Dios le inspiró. Porque esa es la obra del Señor. Esto mismo que está experimentando David aquí, es lo mismo que experimentó Eliseo. No me voy a agobiar. No me voy a achicar. No me voy a atemorizar porque Dios está conmigo. No importa cuántas cosas se levanten enfrente contra mí, Dios está conmigo. Amén, hermanos. Abramos nuestros ojos espirituales para ver que esa salvación, hermanos, está cumplida. Esa salvación, hermanos, está dada en la cruz del Calvario. Esa salvación, hermanos, verdaderamente está accesible a cada uno de nosotros. Podemos ir a la cruz, hermanos, en toda situación. Podemos ir a la cruz cualquier hora del día, cualquier día, hermanos, podemos ir a la cruz, sin importar, hermanos, qué pase, porque Dios está atento, hermanos. Su oído está atento a escuchar nuestro clamor. Sus ojos están puestos en nosotros para respaldarnos, para respondernos, para salvarnos, hermanos. Entonces, hermanos, el movimiento de Dotán, hermanos, no es otra cosa sino poder ver con ojos espirituales la salvación de Dios, hermanos. Y como la historia nos dice que ni siquiera hubo una guerra, una pelea, un enfrentamiento. Dios fue el que hirió con ceguera y el profeta se los llevó de la ciudad y se los llevó a la ciudad de Samaria. Ni siquiera peleó el ejército, hermanos. No hubo necesidad. Hay ocasiones, hermanos, en que si usted sigue confiando en el Señor, usted se va a dar cuenta que esos problemas, que esas situaciones, es Dios el que obra, hermanos. Usted no tiene que hacer nada, solo confiar, solamente poner sus ojos espirituales en la salvación que el Señor ya nos ha dado, hermanos. Ponga su fe ahí, en esa salvación. Y entonces todo lo que mande Satanás, esos dardos de fuego, hermanos, van a chocar contra su fe. Y su fe, hermanos, va a apagar eso. Cuando Satanás le diga ciertas cosas, usted, hermanos, anteponga su fe en Cristo, y esas cosas se van a apagar, esas cosas se van a deshacer, se van a quebrantar, solitas, hermano, van a fracasar. Pero usted manténgase viendo a Cristo. Usted vea la salvación que Dios ha obrado por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí. Amén. Finalmente, hermanos, regresando a la historia que comenzamos a leer, la de Eliseo, dice, hermanos, que hubo misericordia de parte del rey. Este ejército, hermanos, que llegó muy campante a destruir la ciudad, a tomarla, a matar al profeta, que fue herido por ceguera y Dios se los lleva por medio del profeta a la ciudad de Samaria. Y ellos estando ahí, hermanos, el rey pregunta, ¿los mataré? ¿Los mataré? Y el profeta dice, no los mates. Dales de comer, dales de beber. Y se les preparó, hermanos, esta provisión, comida, bebida. Y cuando ellos comieron y bebieron, se regresaron
a su ciudad. Y nunca más esas bandas armadas entraron en la tierra de Israel. Aún, hermanos, Dios mostró ahí su misericordia. ¿Sí, hermanos? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios está en total control. Dios está en un total control, hermanos. No hay necesidad, hermanos, de que nosotros hagamos más o que hagamos algo en nuestra decisión, en nuestra fuerza. Aquí lo bueno es que el rey le preguntó al profeta: ¿los debo de matar? ¿Qué hago? Y el profeta dijo: no los mates. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos? Que en cada situación nosotros consultemos al Señor. Que en cada situación, hermanos, nosotros pidamos consejo, hermanos, con esas personas, hermanos, que están buscando de Dios y que pueden darnos un consejo conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, hermanos. ¿Sí? Si nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, hermanos, de verdad todo va a ir bien. ¿Qué nos dice el Proverbio 3, versículos del 5 al 8, hermanos? Vamos a ir ahí, hermanos. Dice así la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Como la palabra de Dios nos está diciendo: hey, no hagas nada con tu propia inteligencia. No confíes en tu experiencia. No confíes en tu conocimiento. No confíes en tu propia maña, en tus recursos. Sé tú prudente y pide la guía de Dios. Tú apártate del mal y eso te traerá bien. Hermanos, el rey de esta historia que leímos bien podía matar a ese ejército. Estaban vulnerables porque habían sido heridos por ceguera, hermanos. Pero, ¿qué hizo? Consultó al profeta. Tal vez, hermanos, muy probablemente, si el rey mataba a este ejército, el rey de Siria no se iba a quedar contento. Él iba a seguir la lucha, él iba a seguir la confrontación, hermanos. Pero Dios, hermanos, en su sabiduría, instruye al profeta para que diga: no los mates, mejor bendícelos y que regresen. Y entonces ya no volvieron a entrar, hermanos. ¿Sí, hermanos? Tal vez en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, podemos decir: no, es que yo voy a resolver las cosas así, yo voy a hacer esta cosa, yo voy a ir por acá, yo voy por allá, yo voy a tomar tal camino. Hermanos, humanamente podemos decir que está bien o que es lo mejor que podemos hacer, pero no necesariamente eso agrada a Dios y no necesariamente es lo mejor para nuestras vidas. Pero en cambio, si nosotros pedimos la guía de Dios, si nosotros venimos al Señor y decimos: Señor, tú dime qué hacer, aunque le parezca a los demás locura, aunque sea una decisión impopular, aunque nadie crea lo que Dios va a hacer, Dios iba a obrar a nuestro favor, hermanos. Dios va a traer algo mejor a nuestras vidas, algo mejor que lo que en nuestro plan pensábamos. A mí me gusta decirles la frase esa de que yo tenía un plan, pero Dios tenía uno mejor, hermanos. Amén. Y aquí el rey, afortunadamente, toma la palabra del profeta, bendicen a ese ejército, lo alimentan, le dan de beber y regresan. ¿Y qué sucede? Hay paz. Hay paz, hermanos. Esa paz la obró Dios, hermanos. No la obró el rey con su comida ni con su bebida. La obró Dios al poner la palabra correcta en la boca del profeta. Y cuando el rey la escuchó y la tomó, hermanos, Dios trajo la paz. Dios trajo la paz. ¿Se da cuenta cómo obra el Señor, hermanos? ¿Se da cuenta que Dios obra más allá de nuestro entendimiento? ¿Se da cuenta que Dios obra más allá de nuestras capacidades? Dios, hermanos, ya obró una salvación. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestros ojos espirituales y vemos que Cristo ha consumado todo en la cruz, hermanos, tomemos eso y descansemos en eso. Que Dios va a obrar, hermanos, de una manera que tal vez no imaginamos, que tal vez no esperamos,
Pero es cierto que Dios va a obrar, hermanos. Es cierto que Dios va a traer la respuesta a nuestras vidas. Y más allá de lo que nosotros pudiéramos esperar, Dios es más abundante, hermanos. El rey no esperaba que hubiera paz. El rey no esperaba alimentar a ese ejército y mandarlo de regreso. Pero la palabra de Dios, hermanos, el consejo de Dios fue ese. Y trajo la paz que el rey en un principio pudo haber buscado. ¿Sí? Tal vez él decía, voy a tener que levantar un ejército y resistir a este ejército de Siria que viene contra mí. Pero no hubo necesidad, hermanos. Dios obró la paz. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios obra más allá de nuestro intelecto, capacidad, recursos. Dios obra más allá, hermanos, porque Él es soberano y está en perfecto control. Y cada cosa que sucede en este universo, hermanos, está bajo la soberanía de Dios, hermanos. Está bajo el designio de Dios. Y Dios, hermanos, la palabra de Dios nos dice, amén. 1 Corintios 10:13, hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo lo que viene en nuestras vidas, hermanos, no es de otro mundo. Nos duele, nos preocupa, nos agobia porque es en torno a nuestra naturaleza, hermanos. Está dentro de nuestra naturaleza, hermanos. Hay una preocupación, te duele, te preocupa porque está en la fragilidad de tu naturaleza. Hay algo que te agobia, que no te deja dormir, está en la fragilidad de tu naturaleza. No nos ha sobrevenido ninguna tentación, hermanos, que no sea humana. Las cosas que hoy afrontamos y que nos pueden estar moviendo el tapete, hermanos, están dentro de la fragilidad de nuestra naturaleza. Pero fiel es Dios, dice aquí, hermanos, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Y entonces está ahí, hermanos. Dios permite que venga la prueba, Dios permite que venga la situación, la tentación. Pero eso, hermanos, que está en la fragilidad de nuestra humanidad, aún en eso, hermanos, Dios obra. Con fidelidad, Él deja que venga la tentación, pero también nos da la salida para que podamos resistir, hermanos. Y si se da cuenta, hermanos, estos dos versículos, hermanos, van en el mismo sentido. ¿Cuál es el sentido? Que permanezcamos, hermanos. ¿Sí? Que permanezcamos. Dios nos va a dar la salida de toda situación. Y Dios nos va a permitir que con nuestra fe en la obra de Cristo se apague la obra de Satanás. Se apaguen sus intentos por destruirnos. Dios quiere que su pueblo permanezca. Dios quiere, hermanos, que su pueblo vea su salvación. Abramos nuestros ojos espirituales, hermanos, para ver la salvación de nuestro Dios. Que nuestra fe, hermanos, esté centrada en la obra de Cristo. Ya está consumado todo, hermanos. Ya está consumado todo. Vamos a poner, hermanos, ahí, hermanos, nuestra fe. En lo que Cristo ya hizo. En lo que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar, hermanos. Toma esta palabra, hermanos. Y durante la semana, o las siguientes 2 semanas, hermanos, o el día que sea, hermanos, recordemos que Dios está con nosotros. Que no pongamos nuestra mirada en las situaciones, en las cosas físicas, en el problema, en lo que nos está agobiando, sino que pongamos nuestros ojos, hermanos, en la salvación de nuestro Dios. Y vamos a ver cómo espiritualmente Dios comienza a obrar esas cosas. Y Dios trae la victoria a su pueblo. Que nuestra fe esté centrada en Cristo, hermanos, para que todo aquello que Satanás quiera hacer, hermanos, ahí quede, ahí se quiebre, ahí se apague. Y que comprendamos que Dios, hermanos, nos va a dar la salida. Nos va a dar la salida. Pidamos su guía entonces, hermanos, y vamos a ver cómo Dios de verdad
nos conducen a bien, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, amado Padre, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos, Padre, que como tu pueblo, Señor, pongamos nuestros ojos, nuestra vista, nuestra confianza, nuestra fe completamente en Cristo. En esa obra que Él hizo, Señor, por cada uno de nosotros, yendo a la cruz del Calvario en nuestro lugar, muriendo por cada uno de nosotros, muriendo en sustitución de nuestras vidas, Señor, para que con su sangre nos lavara de todo pecado, nos lavara de toda maldad, nos pasara de muerte a vida y quebrara por fin toda la obra de Satanás. Nos liberara de toda esclavitud, nos reconciliara contigo, Señor, y que estuviéramos en paz, fuéramos declarados justos ante ti, Señor, y tuviéramos tu gracia, tu favor, Señor. Permítenos abrir nuestros ojos espirituales, como lo hicieron, Señor, Eliseo y su criado, Señor. Que veamos nosotros tu respaldo, que veamos, Señor, que tú estás obrando a nuestro favor, que eres más grande tú, más poderoso tú que el que está en el mundo, que son más tus ángeles que ayudan, Señor, a tus siervos, que aquellos, Señor, que se levante contra ellos, que podemos esperar confiadamente en tu salvación, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ver tu salvación. Ayúdanos a ver tu obra. Permite, Señor, que presenciemos tu suficiencia. Eres tú más fuerte, eres tú más grande, eres tú soberano, Señor, y estás en completo control, Señor. Permítenos confiar, permítenos, Señor, verdaderamente descansar en que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, para no ser agobiados. Ayúdanos, Señor, para salir de toda aflicción, porque tú quieres que tu pueblo permanezca. Ayúdanos a que tomando tu palabra, tomando tu dirección, nosotros caminemos, Señor, en una vida nueva, en una vida plena, Señor. Ayuda, Padre, a que tu pueblo, Señor, viva, experimente tu gracia, experimente tu favor y cómo tú estás obrando esa salvación y estás sosteniendo esa salvación y no puedes retroceder porque es tu obra perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y que podamos ver, Señor, verdaderamente tu obra cumplida en nosotros. Oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.